tal amigos? Gracias por acompañarnos en Campeones en Línea a través de Guau Deportes. Con muchísimo cariño, con un gran placer les saludamos. John Gómez y un servidor José Francisco Rivera. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Guau Deportes y activar la campanita para que reciba las notificaciones cuando estrenamos nuestros programas. John, hoy tenemos un invitado muy especial, Arturo Marcano. Arturo es una de las personas, abogado por cierto, una de las personas que más ha hecho seguimiento al tema de las relaciones laborales desde hace muchísimos años en el béisbol de las Grandes Ligas. Y John, te dejo para que tú saludes a nuestro invitado tan especial en el día de hoy. Sí, señor. Hoy es un programa, la verdad, excelente y de lujo porque tenemos una persona sumamente capacitada y así lo ha demostrado pues su carrera. Arturo es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello del 1992. Tiene un posgrado en la Universidad de Indiana, en la Escuela de Leyes, en el año 98, y además de eso tiene uno en la Universidad de Amherst en Massachusetts en el 2005. Y una de sus tesis más importantes ha sido sobre la globalización del béisbol, y ha sido asesor de la Asociación de Peloteros de Venezuela, ha sido también asesor y miembro del main board de los Toros de Tijuana. Me vas corrigiendo, Arturo, después si digo mentiras o verdades. Y es el flamante padre de dos bellas niñas llamadas Isabela y Lucía. Bienvenido, Arturo Marcano, a Guau Deportes el día de hoy. Muchísimas gracias, John y José Francisco, ¿no? Un gran placer estar aquí hablando de estos temas que no a todo el mundo le gusta, ¿no? Claro. Que yo creo que eso, primero porque a nadie le gusta estar en paro ni en cierre patronal, ni en paro, ni en huelga, ni nada de eso, porque realmente lo que están es viendo hacia la temporada en sí, ¿no? Pero por otro lado son temas que a veces son complicados, son complejos, y realmente hay gente que definitivamente no le gusta el tema, pero a mí sí, ¿no? Y a mí sí, siempre me ha gustado desde que estaba en la universidad, y de hecho el posgrado que hice en Indiana, la tesis fue sobre ese proceso de globalización. Luego el de gerencia deportiva en la Universidad de Massachusetts, también mucho enfoque en todo lo que son las relaciones laborales, arbitrajes y todo ese tipo de procesos. Entonces realmente ha sido algo que a mí siempre me ha gustado y que siempre he tratado de estudiarlo, ¿no? Uno nunca deja de estudiar estos procesos siempre cambian, y no es lo mismo hablar de un convenio laboral que negoció Marvin Miller en 1968 que un convenio laboral que se está negociando hoy en día, porque no solamente los protagonistas son distintos, ¿no? Pero al mismo tiempo los temas son distintos y son mucho más complejos, y hay mucha más presión por distintos aspectos que hacen que la lectura de lo que sucede hoy en día, por más que nos tengamos esa guía de los convenios laborales anteriores, no necesariamente es la misma, no es solamente una orientación, pero sí estamos viviendo una etapa un poco difícil, y pareciera de que vamos a continuar con esa etapa, ¿no? Antes de entrar en materia, en puntos determinados, Arturo, porque aquí hay mucha tela que cortar, para ilustrar un poco a la gente, yo quiero que le informes al público cómo se lleva a cabo esta negociación. Es decir, abogados que representan al béisbol de las Grandes Ligas, abogados que representan a la asociación de jugadores, son tantas personas. ¿Cuáles son los detalles de quiénes están involucrados precisamente o exactamente en este tipo de negociaciones? Bueno, nos culpan a los abogados de todo esto, pero realmente los abogados son una parte del grupo. Esto no es un documento, se entiende como un documento legal, el convenio colectivo y todo eso, pero realmente cuando tú lees el convenio colectivo, realmente hay mucho más de puntos económicos, de puntos, de otros distintos puntos que no tienen nada que ver con el derecho en sí. También ha habido una relación histórica con los abogados, con la figura del comisionado, y en algunos casos con el director ejecutivo del sindicato, pero repito, no necesariamente no es una reunión entre abogados. Por el lado de MLB, el comisionado es el líder del proceso, tiene un negociador particular que se llama Dan Hallen, que ese sí es como el abogado de MLB. De hecho, Manfred fue el negociador de Bob Silic, ¿no? De allí agarra peso Ron Manfred internamente en Major League Baseball y luego se convierte en comisionado. Ahorita el cargo de Manfred lo tiene Dan Hallen. Pero además de Dan Hallen, hay una cantidad de personas que participan en todas estas reuniones. Morgan Schwartz es uno.
y todas estas personas tienen a cargo analizar exactamente cada uno de los puntos que se plantea en la negociación. O sea, qué tipo de impacto económico tiene, qué tipo de impacto en logística tiene ese cambio, ya sea un aumento de $10 en el salario mínimo, ya sea la eliminación de un año de servicio en los 6 años de control que hay, cualquier aspecto. Esto lo analizan los distintos. Esto se convirtió en algo mucho más complejo que antes, ¿no? Antes los equipos de trabajo eran más pequeños, ahorita son grupos de trabajo, ¿no? Y cada grupo, cada tema tiene un grupo de trabajo. Y se incorporan dueños de equipos, se incorporan especialistas en el área, asesores, etcétera, ¿no? Entonces, eso es por el lado de MLB. Por el lado del sindicato, el líder es el director ejecutivo, siempre ha sido el líder. En este caso es Tony Clark, pero Tony Clark parece que no le gusta mucho el tema de las negociaciones. Entonces ahí está Bruce Mayer, que Bruce Mayer es un abogado y es el que, como el líder del proceso de negociación por parte del sindicato, porque Clark no se ha metido, no se quiere meter como normalmente ha sucedido. Donald Fehr se metía, Michael Winner se metía en los procesos y por supuesto Marvin Miller, ni que hablar, ¿no? Y Marvin Miller no era abogado, era economista, ¿no? Y dentro del sindicato, por supuesto, los jugadores, estas personas, tanto Mayer como Tony Clark, terminan siendo las voces de los jugadores, ¿no? Y se forman comités dentro del comité ejecutivo de jugadores, están los representantes de cada uno de los equipos en el sindicato, hay otro tipo de empleados en el sindicato que también se especializa en cada uno de los temas, están los asesores. Entonces realmente son equipos de trabajo multidisciplinarios, si se quiere, no específicamente en el tema legal. Pero los líderes, para que la gente entienda, los líderes de la negociación, los que vamos a ver con más frecuencia hablando, van a ser Dan Hallen por parte de MLB y Bruce Mayer por parte del sindicato, ¿no? Eso es más o menos la estructura. Y luego, el sindicato es mucho más complejo hoy en día que antes, manejarlo. ¿Por qué? Porque antes MLB era, cada dueño de equipo tenía una teoría, pero desde Bud Selig para acá había una unidad en ese sentido. O sea, el comisionado, claro, bajo instrucción de todos los dueños de equipo, pero una vez que hay una instrucción allí y hay una meta, todos apoyan eso. Por eso es que uno no ve ahorita dueños de equipo hablando. Que sí se veía antes. Steinbrenner, por ejemplo. Por ejemplo, y Ted Turner, por ejemplo. En el caso del sindicato, tanto Clark como Mayer, te repito, son las voces de los jugadores. El grupo de jugadores es un poco más complejo, porque el 30% son latinoamericanos que tienen otros intereses. Hay jugadores que ganan mucho dinero, hay otros que no ganan mucho dinero, hay otros que no ganan sueldo mínimo. Entonces cada uno como que no es igual el mensaje que tú le puedes llevar a cada uno. Y eso requiere tener un gran liderazgo para mantenerlos unidos, ¿no? Y ese liderazgo lo tuvo Miller, lo han tenido básicamente todos hasta ahora, y uno espera que Clark continúe en ese camino de tenerlos unidos, a pesar de que todos estos aspectos que van a negociar no afectan por igual a cada uno de los agremiados, ¿no? Arturo, pareciera que aquí hay unas características muy importantes que tú has dado en tu programa. Por cierto, recomiendo altamente que se conecten en Twitter al programa radial que él tiene, que se llama Endorfinas Radio. Hay como una guerra asimétrica, porque recién Mayer se nombró o algo así, tengo entendido, hace apenas un año o algo recientemente. Es decir, la asociación estaba asimétrica con respecto a la Major League Baseball, que tenían unos caimanes que sabían hacer lo que tenían que hacer. Y eso quizás para equiparar un poco la inexperiencia en el término de la parte de negociación de Tony Clark, que es un jugador, que viene de la parte de ser jugadores. Y por otro lado, tú hablaste en ese programa del multiverso, porque ahorita se están planteando varios escenarios, y quería refutarte un poco lo que tú has dicho, pero en el buen sentido de la palabra. La gente sí, no le gusta a veces el tema porque es un tema negativo de que está parado el béisbol, pero la gente quiere saber, y ese es uno de los problemas que hay, que el único medio de comunicación prácticamente masivo que ha habido es la Major League Baseball. Es decir, no hay acceso a todo tipo de comunicación en este silencio, y hay también una guerra asimétrica porque la Major League tiene mucho más poder comunicativo y controlado que el que tiene la asociación. ¿Qué opinas al respecto? Sí, sobre el primer punto, yo creo que es evidente.
Los últimos 2 convenios laborales han sido desastrosos para el sindicato. O sea, estamos en esta situación porque en los últimos 2 convenios laborales MLB ha podido incorporar figuras y ha podido vender conceptos que el sindicato no entendió, no hizo su tarea, ¿no? Y todas esas figuras y todos esos conceptos terminaron creando este sistema o esta estructura que los beneficia en el sentido de que tienen más control sobre qué cantidad de dinero se quedan ellos y qué cantidad de dinero va dirigido a salario, ¿no? Y pueden castigar a alguien, estilo también en el pasado Steinbrenner y todo eso, a través del impuesto al competitive balance tax, el impuesto al balance competitivo y todo ese tipo de cosas, diciendo, ok, tú puedes invertir lo que tú quieras, pero si te pasas te multo, y si te vuelves a pasar te multo el doble. Y entonces empiezas a crear una especie de tope salarial, que no se llama tope salarial, porque eso nunca lo ha querido el sindicato, pero sí una restricción de la inversión en nómina. Y eso ha sido no de la noche a la mañana, eso ha sido figuras, conceptos que han venido incorporando en los convenios laborales, en los últimos 2 convenios laborales. Y ahí se ha visto una diferencia de los equipos de negociación. Mientras a un lado MLB tenía una visión y la pudo implementar, por el otro lado yo creo que el sindicato pecó un poco y me disculpa la gente del sindicato que me está viendo y seguramente siempre siempre salgo crucificado, ¿no? Porque no, aquí no hay una manera en que tú no salgas crucificado. Porque si tú dices que MLB es un abusador, que es verdad, esa ha sido la manera de negociar de MLB históricamente, no solamente con el sindicato. Lo que pasa es que tiene el poder de su lado, Arturo. Tiene el poder, por supuesto. Y lo implementa, lo ejerce. Exactamente. ¿No? Porque a veces hay gente que tiene el poder y no lo ejerce, ¿no? En este caso, ellos quieren ejercerlo. El único rival que se le ha montado en el ring y le ha aguantado unos rounds ha sido el sindicato de Grandes Ligas. Pero yo creo que las peleas con el sindicato últimamente han pasado de 10 rounds a 3 rounds, ¿no? Y entonces ya ahí uno está viendo un poco que se está complicando el tema para el sindicato. Entonces, si tú dices que MLB negocia de esa manera, te crucifican la gente de MLB. Si tú dices que el sindicato no hizo su tarea en esos 2 convenios laborales, te crucifican la gente del sindicato. Entonces, pero yo creo que esa es la realidad. La incorporación de Bruce Meyer a mí me parece un aspecto positivo, porque si Clark no se siente cómodo en negociar estos convenios laborales, es preferible tener una persona que sí lo siente, que sí se sienta cómodo en hacerlo. Y ese es Bruce Meyer. Y lo incorporan en la temporada del COVID y vimos algún impacto de su incorporación en esa temporada, donde MLB trató de nuevo pasarle por encima del sindicato y no pudo. Y ahora lo estamos viendo. Ahora, eso es como en términos generales. Ahora, la parte que tú estás hablando de la diferencia que hay en enviar los mensajes. MLB tiene todo un sistema comunicacional que también lo usa. Y lo usa y ahorita lo incorporamos el factor Rosenthal, porque ya lo sabemos de alguien de la trayectoria de Ken Rosenthal que habla mal del comisionado, ni siquiera en MLB, en los canales de MLB, sino en The Athletic, y es sacado porque Manfred supuestamente se enojó, y la gente dice, bueno, pero, y Manfred tiene razón, ese es su medio, ¿no? Él financia ese medio y él controla qué es lo que se dice en ese medio, ¿no? Pero, claro, ahorita uno ve la gente que trabaja en MLB Network, ninguno critica MLB, alaban las propuestas de MLB, en algunos casos en la última reunión hablaban de un avance significativo, apenas terminada la reunión, todo creando que crea una presión en el sindicato, porque cuando recibimos la información que pensó el sindicato de esa segunda reunión, más tarde en ese día, la conclusión era que los jugadores están decepcionados con la reunión, ¿no? Entonces, pero claro, ya en ese momento, ya todo el mundo piensa de que han existido avances significativos, porque es lo que tú lees de Heyman, tú lees de Feinstein, tú lees de cualquier persona que trabaja en MLB Network y tuitea. Entonces, esa diferencia, el sindicato no es ahora, nunca ha podido igualar. Ahorita se ve más claro, John, porque es tan obvio, están trabajando para MLB Network, ¿no? O sea, ¿quién paga ese salario? Arturo, pero te pregunto, entonces, ¿no hay una fuente del lado de los peloteros que filtre información o que diga la negociación de esta manera? ¿O es que definitivamente ellos no pueden hacerlo o no quieren hacerlo? Aquí tiene que estar pasando algo para que no haya ese tipo de información. Últimamente hemos visto más filtraciones por el lado del sindicato, que es la única manera
de combatir eso. Lo que pasa es que son filtraciones que ocurren, repito, un poco tarde. Ya cuando ocurre la filtración, ya MLB hizo su trabajo. Yo creo que de todos estos, el periodista o el analista o el escritor que como que ha manejado mejor el tema ha sido Evan Drellich de The Athletic. Los trabajos que tiene allí son bastante balanceados y presentan las dos oportunidades. El resto, la verdad que yo recomiendo leerlos porque uno los lee, porque a veces dentro de esos comentarios de Hyman o lo que sea, hay alguna nota que le pasó a MLB de algo que se negoció o algo que piensa negociar. Entonces es interesante manejar ese punto también. Pero prestarle atención, yo no le prestaría mucha atención en estos momentos. Yo siempre digo, y lo dije en el último podcast, esto es un proceso que el mismo proceso te va a dar la respuesta. Si estamos avanzando o si no estamos avanzando. O sea, cuando hay un avance, ambas partes van a decir hay un avance. Uno no tiene que presionar ni apresurarse en todo esto. Hasta estos momentos no ha habido ningún avance. Entonces, mejor es esperar a que ocurra ese avance y hablar después de ese avance. Por el contrario, pareciera que ha habido, no un retroceso, pero ha habido algo estático, porque la impresión que Major League Baseball vendió a raíz de esa reunión era que todo iba muy bien y que íbamos avanzado muchísimo. Claro, arroparon comunicacionalmente, eso tácticamente es muy válido, pero resulta que pareciera que ya la asociación está cediendo en la mayoría de las cosas y vamos a llegar al punto inicial que se ha podido negociar mucho antes. Entonces ahí hay como que un juego comunicacional que es vital en este momento y ha formado parte de la estrategia. Fíjate que en materia comunicacional eso aplica a cualquier cosa. En unas elecciones salir alguien diciendo que ganó las elecciones impacta porque ya la gente dice, ganó fulano. Pero resulta que probablemente no ganó, sino que todavía están contando los votos. O en un golpe militar también decir que fue vencido el golpe militar como ocurrió en Venezuela. Y eso paró todo. Carlos Andrés en su momento paró las cosas. Entonces el efecto comunicacional es importantísimo en esto. Y es precisamente por eso, Arturo, que estamos haciendo este programa, porque nuestra gente está preocupada. Nosotros, y yo particularmente, tengo una preocupación muy grande porque lo que está en juego aquí es el béisbol. El béisbol no se puede dar el lujo de ceder un centímetro ante los otros deportes en unas negociaciones y en una discusión que ha sido muy lenta, ¿ok? Porque tenemos un promedio de edad muy alto, porque los demás deportes prácticamente nos están arropando. Y creo que es sumamente peligroso en este momento pensar en la posibilidad siquiera de retrasar un día en el campeonato de béisbol. Yo te voy a poner un ejemplo muy tonto, como lo es el fantasy. Yo juego fantasy gratuito con mis amigos. Ellos no han podido hacer sus equipos y quieren hacer sus equipos. Y tú dirás, bueno, el fantasy es una cosa irrelevante en todo este negocio. Sí, pero es los fanáticos pendientes de sus jugadores, a quién voy a escoger, qué voy a tener. Y resulta que todo está en el limbo en este momento. Tú no sabes qué roster va a tener los Yankees de Nueva York y si van o no a comprar jugadores. Entonces, el impacto que está causando esto sobre la gente que está alrededor del béisbol es gigantesco. Sí, John, y eso es un punto importante y aquí también me crucifica mucha gente, porque yo digo que eso es lo que menos le importa a MLB. Lamentablemente, yo creo que MLB está cuidando su negocio, está cuidando sus ingresos, tiene una proyección de ingresos que sigue subiendo. Nunca ha generado más dinero como lo que está generando hasta ahora. Y su apuesta es de que el fanático se va a molestar, sí, seguramente. Muchos se van a molestar y muchos dirán que no van a ver béisbol más nunca. Pero la realidad nos dice que cuando empieza la temporada, la gente se los olvida, ¿no? Y entonces ellos prefieren seguir insistiendo en su lucha, que sí es la lucha que le interesa a ellos, que es el dinero, y encargarse del resto luego, ¿no? Hay una competencia con los otros deportes. Esto también ha pasado en los otros deportes, en casi todos ellos, en la NFL, en la NBA, en la NHL. El cierre patronal duró más de 1 año y medio. Siempre tenemos la lección del 94-95, donde luego de ese proceso a un grupo alto de fanáticos le costó regresar a los estadios. Y yo siempre digo, esa comparación es un poco difícil. Yo no digo que no vaya a pasar. Yo no digo que no vaya a pasar, pero el 94 y 95 también fue la conclusión de muchos años de conflictos laborales.
Habían 7 conflictos laborales en 10, 15 años. Y el último fue ese año, el 94-95, que además fue el peor de todos. Entonces yo sí creo que la combinación de todos esos factores llevó a muchos fanáticos fuera del terreno y después regresaron en la época de Sosa y Maguire, y entonces ya eso es otro tema. Cómo manejó Selig ese punto, ¿no? En estos momentos yo no creo que estemos a ese punto. Yo creo que es posible, y Dan Hallen lo dijo, nosotros estamos dispuestos a perder juego. Porque su apuesta es esa, su apuesta es que eventualmente toda la incomodidad que genera estar en un proceso como este, al final la gente no le va a prestar mucha atención. Y yo creo que el sindicato también está entendiendo de que para ellos es importante tener un buen CBA, más importante que cualquier otra cosa, porque firmar un CBA que no los beneficie, y es por eso en lo que estamos en estos momentos, lo que implica van a ser 5 años que los va a afectar, ¿no? O más, porque estos CBA se heredan, ¿no? Y eso es una de las partes de lo difícil de la posición del sindicato, porque MLB dice, yo no tengo que cambiar nada. Esa estructura ya la negociamos hace 4 años, hace 5 años. Déjenla así. Déjenla así, podemos ajustarla. Podemos ajustarla en cierta. Pero ¿entiendes? precisamente, Arturo, hay un punto que no había existido en acuerdos anteriores, las apuestas. Ahora hay compromisos con casinos, con portales de apuestas. Y mi pregunta es la siguiente: ¿es ese punto en las negociaciones tan influyente para el tema de los peloteros? Porque yo me imagino que los peloteros le están diciendo a Grandes Ligas, bueno, ahora tú vas a tener un ingreso adicional del cual yo quiero tomar parte o yo quiero recibir alguna parte, porque créeme que ese va a ser un ingreso bastante grande. Tú ves una transmisión de un juego de la NBA o de NFL y en todos hay anunciantes de portales de apuestas o casinos. Entonces, ¿qué se sabe al respecto? ¿Están buscando los peloteros también tener participación en estos ingresos, o el tema de las apuestas no es tan influyente en lo que se está conversando? No, sí lo es, sí lo es. Yo creo que esa es una mina de oro, y MLB ha cambiado toda su visión sobre su relación con el mundo de las apuestas, precisamente porque están viendo la cantidad de dinero que le va a ingresar, ¿no? Porque vamos a dejar claro, hasta hace no muy mucho, incluso un jugador que trabajara en un casino ha podido ser suspendido por el comisionado, y pasó con el caso de Mickey Mantle, y pasó con Joe DiMaggio, siendo exjugadores. Ni siquiera eran jugadores activos. Pero porque había ese divorcio total entre MLB institución y el mundo de las apuestas y los casinos, ¿no? Y entonces eso ha cambiado radicalmente. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero en juego. Ahora, lo que tú planteas permite explicar un poquito cómo es el sistema en MLB, que es distinto a las otras ligas donde tienen topes salariales, porque cuando tú tienes un tope salarial, tú tienes una cantidad de ingresos que genera el deporte, cada deporte en específico, ¿no? Ya sea la NFL, la NBA o la NHL. Entonces allí los jugadores sí tienen, o sea, su tope está muy relacionado con la cantidad de dinero adicional que pueden generar estas ligas. En MLB eso no existe. En MLB realmente la inversión de cada uno de los equipos en salario es potestad de cada uno de los dueños de equipo. El jugador no dice, mira, te está entrando más dinero por apuesta, o te está entrando más dinero por los contratos de televisión subieron a 300%. Entonces me vas a pagar más. Eso no, en el béisbol no es la estructura. Y cuando se ha planteado la posibilidad de poner un tope salarial y vincular los ingresos de la liga con los salarios, el sindicato ha dicho que no, porque el sindicato siempre ha estado opuesto a topes salariales. Entonces, y eso es una de las peleas que tiene el sindicato. El sindicato está diciendo, hoy MLB está generando más dinero que nunca y está dirigiendo un porcentaje que quizás sea uno de los porcentajes más bajos a salario, porque no tiene otra arma. Y cuando tú le dices a los dueños de equipo, tú estás recibiendo mucho dinero, ellos te dicen, no, yo estoy perdiendo dinero. Y entonces le dice, bueno, demuéstrame eso. ¿Cómo lo demuestran? No están obligados a abrir libros. Las compañías que son dueños de equipos hoy en día son compañías que tienen 1000 negocios, además del dueño de equipo. Entonces, si el equipo te genera un ingreso o una ganancia, vienen 3 o 4 negocios adicionales que generan pérdida y le meten esa pérdida al equipo, y entonces el equipo ya no está generando esa ganancia. Entonces, esta es una situación en la cual el sindicato y los jugadores no tienen mucho que ganar, saben del ingreso y por eso están presionando por tratar de que más
de ese ingreso vaya a salario, pero a menos que tengan un tope salarial en donde sí hay una fórmula donde determine los ingresos de la liga y cuánto es y todas estas subidas, por el caso como el de los casinos o de las apuestas, no se va a lograr nada, y el sindicato no quiere tope salarial, así que esta es una situación que va a continuar. Fíjate tú una cosa muy importante para la gente que nos escucha, también para informar, que es nuestra labor. El reciente reporte sobre el valor de los equipos dice que los Yankees tienen un valor, el equipo tiene un valor de 6.75 mil millones de dólares. El segundo es Boston con 4.800 millones de dólares. Y el número 8 son los Bravos con 2.38 miles de millones de dólares. Pero resulta que también tuve la oportunidad de publicar un reporte de las empresas deportivas más grandes del mundo. Y los Bravos de Atlanta pertenecen a Liberty Media, que vale 17 mil millones de dólares, de los cuales Atlanta apenas es 2.38 mil millones de dólares de esos 17. Pero ellos son dueños de la Fórmula 1. Entonces, el caso de los Yankees aparece muy abajo como grupo, porque apenas tienen a los Yankees y algunos equipos de ligas menores con 6.81 y el valor reportado del equipo de Grandes Ligas es 6.75. Es decir, lo que tú acabas de decir es perfectamente viable. Boston es una cosa que se llama Fenway Sport Group, que tiene 9.000, casi 10.000 millones de dólares de valor, y el equipo de Boston vale la mitad, 4.8. Entonces, todas esas maquillajes financieros son muy viables dentro de esta cosa. Ahora bien, Arturo. Sí. Ahora, un punto importante, porque Atlanta y Cleveland son dos de los pocos equipos que, como son parte pública, o tienen accionistas públicos, necesitan presentar sus libros y necesitan presentar sus números. Entonces, a la hora de uno evaluar exactamente qué tipo de ingreso tiene un equipo, qué tipo de gastos tiene un equipo, uno normalmente recurre a los casos de Atlanta o de Cleveland. Pero ahí volvemos a otro punto. No solamente el béisbol no solamente le genera dinero a sus dueños en las operaciones año tras año, sino en la revalorización de esas divisas, ¿no? Hay muchos equipos que tú compras, que los dueños compraron por 300 millones de dólares y ahorita valen 3.000 millones de dólares. Eso tú no lo puedes, eso no lo reflejas tú en todo este proceso, ¿no? Entonces, porque una cosa, cuando el dueño te dice estoy perdiendo reales, está hablando del día a día. Porque si quisiera vender la divisa, el equipo va a ganar una cantidad de dinero sustancial. Mira, por ejemplo, los Marlins de Miami, que los compró Lori en cerca de 100 millones de dólares y terminó vendiéndolos en casi 1.100. Bueno, no, y ese caso de Miami es muy interesante porque además construyen el nuevo estadio diciéndole no tengo dinero, y entonces termina la gente de Hialeah, pagándole al estadio a esta persona, y esta persona después vende el equipo. Y después cuando le dicen, bueno, cuando le dice, pero tú nos prometiste un dinero si vendías el equipo, él dijo, no, pero es que yo no gané nada. Y así quedó ese juicio. Así que... Ahora bien, Arturo, que se incorpora al programa. Sí, hay una persona que debe estar entrando. Iba a entrar Carlos Baerga, pero lamentablemente no va a poder entrar. Pero tenemos al gran Palillito Santiago desde Puerto Rico, amigo de la casa, y creo que Puerto Rico es un elemento indispensable aquí porque nosotros hablamos mucho del béisbol latino, además que son amigos. Palillito, te introduzco al doctor Arturo Marcano, él es abogado, ya hicimos la presentación correspondiente. Cuando veas el programa completo verás todos sus credenciales, yo te las haré llegar, pero es una persona que está muy empapada con el tema legal y sobre todo estamos hablando del tema del paro laboral. Bienvenido, Palillito. ¿Tú tienes algo que comentar sobre esto? No, saludos y encantado de conocerlos a ustedes y un placer estar aquí un ratito con ustedes. Ahora mismo me encuentro acá en Massachusetts, eso está a 5 grados de frío, así que estamos bregando con la situación del frío. Pero nada, esto de escuchando hace unos minutitos a ustedes sobre esta situación, y qué bueno que están haciendo el programa con esto, porque muchos de nuestros seguidores, uno lleva años explicándole también esta situación y ellos pues no quieren entender, tú sabes, para ellos el pelotero es el que tiene el problema, el pelotero es el que quiere de más, que son unos individuos pidiendo mucho dinero, que los dueños siempre son los que están perdiendo chavo, que si esto y lo otro,
y sacarlo así como ustedes lo sacan con, ¿verdad? Con las estadísticas, todo eso. Un ejemplo, Marta Saab, recuerdo a los Piratas de Pittsburgh, yo creo que fueron 92 millones que lo compró el dueño para allá para el 96. Ese equipo ya vale un montón y si usted se quedan los revenues de ese equipo que lleva años perdiendo, son buenísimos, son buenos chavos que ellos hacen año tras año y usted dirá, pues, ¿por qué el equipo sigue siendo el equipo que es? Y ellos con la excusa de que estamos reconstruyendo, pero usted mira a los Piratas, pues llevan un buen tiempo reconstruyendo versus otros equipos que hacen las cosas de una manera u otra. Y un dato, ¿verdad? Añadiendo a esto que da la casualidad que ayer lo estaba hablando con un pelotero activo ahora en Grandes Ligas, estábamos hablando de esto. Y una de las cosas interesantes que teníamos ayer era el hecho de que estos dueños de Grandes Ligas, yo llevo como, yo diría, hace 5 años atrás, yo dije que cuando llegara la analítica y la sabermetría del béisbol, iba a cambiar muchas cosas, pero que yo me sentía que los dueños y MLB estaban tratando de que algo como esto sucediera, porque eventualmente como eso se corría, el jugador de 31, 32 años iba a desaparecer según esa sabermetría, esa analítica. Ese jugador no iba a tener mucho valor, que es lo que estamos viendo ahora. Llegan a esa edad y te dan un contrato de 1 o 2 años, a menos que seas una superestrella, que no son muchos de ellos los que son superestrellas, pero eso iba a asegurar que los jugadores, los dueños no iban a tener muchos jugadores haciendo mucho dinero en su plantel. Y si usted mira la estadística, el año pasado el 46% de los jugadores en Grandes Ligas, casi la mitad, hizo un promedio de $600,000 o menos en Grandes Ligas, porque muchos de ellos son los que tú subías y los bajas, el Café vuelve y los baja, los manda a AAA y eso pues como no empezaron con el equipo en Grandes Ligas, pues no ganan el sueldo mínimo, eso solamente gana dinero de ese sueldo mínimo cada vez que sube por día. Cuando el muchacho y yo empezamos a hablar ayer, me dice, wow, de verdad que el 46%, y chequéate las estadísticas, y ese es lo fuerte que hay de este paro laboral, que por todo lo que ustedes han hablado, los dueños y MLB quieren hacer ver que el pelotero es el problema, que la asociación tiene mucho problema y son los que no quieren ceder. Sí, y eso es así y siempre ha sido así, pero lamentablemente también hay muchos fanáticos que se cree dueño, ¿no? Por alguna razón no se identifican con los jugadores, pero no es o por lo que luchan los jugadores o por todos los beneficios y se les acusa de decir, bueno, ya ustedes ganan demasiado dinero y yo no, y todo ese tipo de cosas. Pero eso ha sido históricamente así, ¿no? Yo creo que hay una gran cantidad de fanáticos que sigue favoreciendo a los dueños de equipo por alguna razón, ¿no? Yo no sé cuál es la razón en particular. Y ese es uno de los retos del sindicato, ¿no? De enviar el mensaje para que la gente entienda de que esto no es o sea, de que ellos están luchando por sus beneficios y tienen todo el derecho de hacerlo. Tienen todo el derecho de hacerlo. Y básicamente, pero sí, no es fácil. Nunca ha sido fácil. Yo decía en el programa de ayer, la conversación con John, Arturo, y ya para finalizar prácticamente, porque Arturo tiene un compromiso y bueno, tenía su tiempo limitado, pero te consulto lo siguiente, a ver si estás de acuerdo conmigo. Los peloteros son millonarios, pero los dueños de los equipos son ricos, y esas cifras que John acaba de compartir con nosotros termina de confirmar eso. Aquí te pregunto, ¿el que tiene que perder realmente es el jugador de Grandes Ligas? Sí, no todos son millonarios tampoco los Grandes Ligas, ya lo decía Palillo, ¿no? Muchos son jugadores que reciben sueldo mínimo. Aquí la mayor parte de la lucha son para los jugadores que están bajo control, los jugadores que necesitan pasar estos 6 años de servicio antes de poder declararse agente libre y la manipulación de los 6 años de servicio que los convierte en 7 temporadas o en 8 temporadas, porque si te bajan, ya dejas de computar los días de servicio y todo ese tipo de cosas. Ese grupo, una parte recibe sueldo mínimo o lo que corresponde con el sueldo mínimo con la subida y la bajada, como muy bien lo mencionó, y la otra parte entra dentro de los procesos de arbitraje salarial. Luego, la figura de agente libre también ha recibido un golpe, porque muy bien también lo dijo Palillo. El agente libre, si el promedio de edad del novato hoy en día está en 23 o 24 años, y tú pasas
los 6 años de servicio, que pueden ser 7 temporadas, pueden ser 8 temporadas. Entonces resulta que tú tienes un jugador se declara agente libre por primera vez a los 31, 32 años. Y a esa edad ya no tiene el mismo valor en el mercado, en este mercado, como si lo tenía antes. Entonces, esa estructura que funcionaba antes, ahora no funciona. ¿No? Entonces, y además, Arturo, con unos linces en los equipos de Grandes Ligas, con ese factor que mencionaba Palillito, la sabermetría, porque te manejan la información de las estadísticas de una manera que hay poco espacio para que tú ganes. Totalmente, totalmente. No, entonces, y ese es el peligro que ellos quieren ahora, que la asociación pues no lo quiere ver, que suceda, que es el WAR, usar el WAR para entonces cambiar cómo va a ser el arbitraje. Pues hablé con 5 peloteros esta semana y me dice, muchacho, WAR me va a matar a mí, yo no soy Mike Trout, yo no soy nada de esto. Y el mismo Yadier Molina, que fue uno de los que yo hablé con él, me dice, en la receptoría estamos en problemas porque ellos mismos nos dicen a nosotros que no pueden hacer un WAR perfecto para los receptores. Y entonces van a estos muchachos ahora a ver, bueno, nos vamos a dejar por el WAR, pero los receptores, si no es una ciencia perfecta para ellos, ¿cómo entonces vamos a cobrar? Y, lógico, y me imagino, Arturo me corríe si estoy correcto o no, yo considero que si se hace lo de WAR, ya entonces, ¿para qué tú tienes un agente? ¿Para que coja las llamadas, para saludar a la gente? Porque ya no va a ir al arbitraje a pelear con él. Bueno, ese punto también es interesante y lo conversaba yo en el podcast. Porque la primera propuesta de MLB fue incluir esa fórmula de WAR y eliminar completamente todo el proceso de arbitraje salarial. Luego la propuesta, esa la quitaron de mesa y solamente la iban a aplicar a los Super 2, ¿no? Son los jugadores que tienen 2 años de servicio pero que pueden ir a arbitraje salarial, que es un grupo muy pequeño, un 20%. Ahora también quitaron eso de la mesa y solamente están dejando la fórmula donde parece que hay un acuerdo incluso con el sindicato para los jugadores que ganarían sueldo mínimo, pero como una fórmula de bonificación, ¿no? Además del sueldo mínimo, te vamos a dar unos bonos que vienen determinados por una fórmula. Y el sindicato le gustó la idea. Ahora, no sé si se va a llegar a un acuerdo porque el sindicato propuso un fondo de $100 millones y MLB le dijo, no, yo creo que te puedo dar 10 millones de dólares. Esos bonos por concepto de metas conseguidas, ¿correcto? Por números. Sí, porque todavía los bonos por rendimiento están prohibidos. Correcto. Y han estado prohibidos en los convenios laborales por siempre. Ahora, no sé si eso también se va a cambiar. Yo creo que ahorita hay muchas cosas. La estructura es muy distinto hoy. Por eso el gran reto del sindicato, porque normalmente lo que está haciendo MLB es la forma de negociar más fácil. Es decir, ya yo negocié todo esto. Yo quiero que esto continúe. Pero el sindicato se da cuenta de que si esto continúa, este sistema no los ayuda. Y no ayuda mucho de sus agremiados. Entonces tiene que cambiar básicamente muchos de estos puntos. Y eso no es nada fácil. Eso no es nada fácil. Y ofrecerle mucho a sus agremiados para luego firmar un convenio laboral que no responda a cada uno de esos puntos que tú le ofreciste a tu agremiado, va a poner en problemas a Clark, va a poner en problemas a Bruce Mayer, va a poner en problemas a toda la gente que trabaja en el sindicato. Entonces, yo creo que están contra la pared en el sentido de la estrategia de negociación. Y por eso MLB está apretando las tuercas y va a seguir apretando las tuercas. Entonces, la única manera... dime. Sí, perdón, Arturo, disculpa que te interrumpa, sé que estamos muy cortos de tiempo, pero una pregunta. Yo tengo aquí la tablita de los jugadores por cantidad de millones que ganan, la cantidad de jugadores y el porcentaje que representa. 26 jugadores ganan más de $25 millones. Ese es el 2.2% de los jugadores en Grandes Ligas. Esos son los ricos. Puede ser los millonarios. Después, 90 jugadores ganan de 10 a 25 millones, es el 7.5. Los dos representan el 9.7. Pero ahí hay una cierta contradicción, pues yo creo que ya eso se está aplicando, eso que está ocurriendo, que estamos hablando ahorita. Porque, por ejemplo, Aaron Judge todavía está bajo control de los Yankees de Nueva York, pero el sueldo arbitrado de él es $17 millones, que muy poca gente, según esto, lo ganan en las Grandes Ligas. Entonces, yo digo que esa es una discusión de algo que ya está en proceso. Hay jugadores que están, sí, subvalorados. A lo mejor George vale 30 millones, pero todavía en su carrera ganar 17 en este momento lo coloca en un grupo selecto muy bueno. Es decir, ya eso se está aplicando. ¿Es cierto eso o no?
El proceso de arbitraje salarial tiene muchos problemas y por eso que uno no puede llegar a conclusiones con 1, 2 o 3 casos, porque ¿cuál es el problema principal con el proceso del arbitraje salarial? Eso es un proceso de comparativo. Muchos de los jugadores que normalmente podrían servirse para ese tipo de comparaciones firman extensiones con sus equipos. Entonces, al firmar las extensiones con sus equipos, lo sacas básicamente de los procesos de arbitraje salarial. Ya no te sirve de punto en comparación. Entonces, muchos de los equipos como estrategia dicen, bueno, este es un jugador que yo le estoy apostando mucho, vamos a firmar una extensión y me ahorro todo ese proceso de ir a los procesos de arbitraje salarial y además afecto el proceso en sí. Pero por otro lado, por supuesto, hay casos como de Aaron Judge, que tú tienes que ir al arbitraje salarial y no puedes hacer nada, ¿no? El arbitraje salarial te va a decir lo que ese jugador va a ganar dependiendo todas las comparaciones y las características de ese proceso. Eso está bien. El problema es que hay jugadores, equipos, y por eso la famosa figura del non-tender se ha hecho tan famosa recientemente. Es que tú tienes jugadores que vas a ir a un proceso de arbitraje salarial y el equipo dice, no, pero si vamos al arbitraje salarial con él, ese jugador va a ganar más de lo que yo quiero pagarle. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? No voy al arbitraje salarial. Le hago un non-tender. Le hago non-tender. Y se queda, y es básicamente un agente libre, se convierte en un agente libre. Exacto. Y después termina firmando por dinero muy inferior a lo que le hubiera correspondido en caso de haber ido a un arbitraje salarial. Pero te voy a poner otro caso más. Equipos que van a arbitraje salarial pierden el arbitraje salarial y al perder el arbitraje salarial dicen, no, yo no voy a pagar eso y lo dejan libre. No hay obligación de los equipos de ir a un arbitraje salarial, perder el arbitraje salarial y quedarte con el jugador. Y ese es un buen punto el que dice Arturo, porque pasa muchas veces, pues un jugador que le dan el arbitraje, ok, pues ganaste, y cuando llega sprint training hay una fecha, dejas al jugador y no le puedes pagar todo esto, le pagas una parte mínima de eso y ya el jugador queda agente libre. Y el caso perfecto que el año pasado, estuve hablando con el Cajito las noches, llorando él, porque era Eddie Rosario en el invierno, mano, me decía, caballo, ¿cómo Minnesota me dejó ir? Y pues yo le decía, es que para Minnesota, sabes que en arbitraje tú vales 9, 10 millones y para ellos en la analítica no valía 6 millones. Eso era lo más que ellos valían. Él valía para Minnesota y Minnesota dijo, yo no lo voy a llevar al arbitraje para que me obliguen a darle 9 millones a un individuo que mi grupo me dice, no le pagues más de 6. Eso fue lo que hicieron, lo dejaron libre. Houston lo quería. Nos comunicamos con Houston lo quería, pero entonces lo quería analíticamente, no más de 6.5 millones. Dejaron libre, terminó firmando con Cleveland a la última hora. Al final del día, Eddie Rosario lleva a Atlanta a ser uno de los jugadores clave para ganar la Serie Mundial. Eso no le importa a los dueños. No le importa a los dueños. Nosotros los fanáticos nos volvemos locos. Mira para allá. Si le hubiera dado un buen contrato, se hubiera quedado en Minnesota, qué sé yo. No, los dueños están contentos porque no gastamos 9 millones en Eddie Rosario. A lo mejor gastamos 5 o 4 en cualquier otro que cogimos. Y eso es lo que el fanático, como dicen ustedes, no lo ve. Tremendo ejemplo, Palillito. Muy bueno. Ha sido muy grata esta conversación. Antes de despedirlos, yo quiero pedirle a los dos, por favor, primero Palillito y luego Arturo, ¿dónde los puede ubicar la gente? ¿Cuáles son sus redes sociales o los medios en los cuales la gente puede disfrutar del trabajo que ustedes realizan? Bueno, nosotros también me gustan los deportes. Ya gracias a Dios pues cumplimos este año 10 años a través de las redes sociales. En canal de YouTube puede buscar Me Gustan los Deportes, al igual que Instagram. Y entonces en las demás redes, Palillito Santiago, nos consigue por ahí y siempre disfrutando y a la orden de lo que nos gusta, hablar de béisbol. Y Arturo. Bueno, sí, mis redes son @Arturo Marcano en Twitter, que es básicamente la que uso, y la del podcast Endorfina, que es @Endorfinas Radio. Y el podcast analizo estos temas, básicamente. O sea, rapidito, una encuesta rapidito, José Francisco. Palillito, ¿va a empezar el béisbol en la fecha prevista? ¿Sí o no? No. Yo lo Arturo, tengo. ¿va a empezar el béisbol en la fecha prevista? ¿Sí o no? No. José Francisco. No. Bueno, yo le estoy pidiendo a Dios, a la Virgen y a todo aquello que se le pueda pedir algo que empiece. Porque si no, la catástrofe para mí, yo soy muy, a mí me dicen en mi familia que yo soy muy dramático y yo pongo las cosas, pero para mí eso va a ser un durísimo golpe para todo el mundo. Así Arturo, que bueno. También estás en Especialistas del Deporte, ¿correcto? Con Fernando.
He hecho 2 programas con Fernando. Okay. Pero también pueden conseguir allí parte del trabajo que has hecho con él. Allá hay contenido, bueno, hay 2 entrevistas con Fernando. No, y está en Wow Deportes también, porque este programa lo volveremos a hacer, porque esto como que esta novela no se ha terminado todavía y estás cordialmente invitado, todos ustedes 2 y la gente que se crea conveniente, pero sobre todo ustedes, para que nos den luces sobre esto, porque la gente quiere saber y eso es lo que nosotros les estamos dando aquí en el programa. Muchísimas gracias. Con este par de invitados muy especiales en el día de hoy nos despedimos. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Wow Deportes y activen la campana para que reciban las notificaciones cuando estrenamos los programas. Gracias por acompañarnos. Nos reencontraremos, Dios mediante, en una próxima ocasión.